Bienvenidos a la historia de Roma antigua, una civilización que se extiende a lo largo de más de 1000 años y que dejó una huella indeleble en la historia del mundo. Fundación de Roma 753 a.C. La historia de Roma comienza con una leyenda de Rómulo Remo, los gemelos criados por una loba que fundaron la ciudad en las colonias del Palatino y el Capitolio. La República Romana. Roma se convirtió en una república con un senado y magistrados elegidos, estableciendo una estructura política duradera. Eventos destacados: guerras púnicas, la expansión de Roma y la figura de Julio César. El Imperio Romano. La República colapsó y surgió el Imperio Romano con emperadores como Augusto, que instauró una paz duradera conocida como la Pax Romana. Los eventos destacados fueron la construcción del Coliseo, el auge y la caída de las dinastías, el cristianismo y la caída del Imperio Romano de Occidente. Siglos 1 al 5 después de Cristo. El cristianismo se extendió en el imperio, marcando una transformación religiosa. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente se desmoronó en manos de invasiones bárbaras. Eventos destacados: el Edicto de Milán, el saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, del siglo IV al siglo XV después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo con Constantinopla como su capital. Uno de sus eventos destacados fue el Justiniano y su Código de Leyes, la Gran Cisma de 1054 y la caída de Constantinopla en 1453. Legado de Roma. El legado de Roma es inmerso. Sus contribuciones en derecho, arquitectura, ingeniería, literatura y filosofía perduran en la civilización occidental. Como conclusión tenemos que la historia de Roma antigua es una epopeya de conquistas, política, religión y cultura, que ha dejado una huella imborrable en la historia del mundo. Hace muchos siglos, en la región de Italia, existían diversas tribus y reinos. Uno de esos reinos fue Alba Longa, gobernado por un rey llamado Numitor. Numitor tenía una hija llamada Rea Silvia. Sin embargo, el trono de Alba Longa fue usurpado por su hermano Amulio, quien deseaba gobernar, y para asegurarse de que Numitor no tuviera herederos, Amulio ordenó que Rea Silvia fuera condenada a la castidad y se convirtiera en una virgen vestal, lo que significaba que no podría casarse ni tener hijos. Sin embargo, los dioses tenían otros planes. Según la leyenda, Marte, el dios de la guerra, quedó prendado en la belleza de Rea Silvia y la sedujo. Como resultado de esta unión, Rea Silvia quedó embarazada de gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, al enterarse de la existencia de estos hermanos, los consideró una amenaza para su reinado, por lo que ordenó que fueran arrojados al río Tíber. Sin embargo, en lugar de ahogarse, los bebés fueron rescatados por una loba que los amamantó y cuidó. Más tarde fueron encontrados por un pastor llamado Fastulo, quien los crió como sus propios hijos. A medida de que Rómulo y Remo crecían, se enteraron de su verdadera identidad y de la usurpación de su tío Amulio. Decidieron vengar a su abuelo Numitor y restaurar su legítimo reinado. Lideraron un grupo de seguidores, derrocaron a Amulio, restaurando a Numitor en el trono de Alba Longa. Después de esta victoria, Rómulo y Remo decidieron establecer su propia ciudad en la orilla del río Tíber, en el lugar que consideraron estratégico y auspicio para la fundación de una nueva ciudad. Sin embargo, surgieron disputas sobre quién debía gobernar la ciudad, y en una discusión acalorada, Rómulo mató a Remo. Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad recién fundada, a lo que llamó Roma, en honor a su propio nombre. La fecha tradicional de la fundación de Roma se ubica en el año 753 a.C. y Rómulo gobernó como rey durante varios años antes de su misteriosa desaparición, cuando según la leyenda fue elevado a los cielos por los dioses. Esta leyenda fundacional de Roma, que combina los elementos mitológicos con la historia temprana de la ciudad, aunque es una narrativa legendaria, ha desempeñado un papel significativo en la identidad y el mito romano a lo largo de los siglos. Julio César fue el gran protagonista del último periodo de la historia de la Roma republicana. Espléndido orador y escritor brillante, destacó sobre todo como insigne general y político, genial, ambicioso, generoso, impulsivo y al mismo tiempo resuelto y sutil. Julio César, el famoso líder romano, realizó varias contribuciones importantes al desarrollo del derecho romano. El gobierno de César, tras sus campañas militares, fue realmente de breve duración, de apenas 2 años. Durante ese tiempo mantuvo nominalmente las instituciones republicanas romanas, pero adaptándolas a sus planteamientos políticos. Su programa, que intentaba abarcar
la totalidad de problemas del Estado consistía en establecer la seguridad de todo el mundo romano bajo su égida. Dos de sus grandes logros fueron la política colonizadora, con la creación de las colonias fuera de Italia, sobre todo en Hispania, Galia y África, en las que instaló veteranos del ejército y a muchos plebeyos urbanos, y la concesión de la ciudadanía romana con la que premió a las personas leales a su causa. Muchas ciudades provinciales pasaron a convertirse en municipa de derechos romanos o latinos, según los casos. Los soldados percibieron como sueldo el doble de hasta lo entonces cobrado, con lo cual se evitaban posibles descuentos. Con ellos estructuró un ejército de 32 legionarios. Provincias, por la que se acordaba el mandato temporal de los gobernadores provinciales. Acuñó moneda de oro, dejando para el Senado la emisión de las piezas de plata y de cobre. Finalmente es de destacar la reforma del calendario que afectó en el 46 a.C., acompañándolo al año solar. En el campo cultural, legalización de matrimonios entre ciudadanos romanos e extranjeros. Facilitó la unión entre ciudadanos romanos y personas de otras nacionalidades, lo que tuvo implicaciones legales significativas. Reformas judiciales. Implementó reformas en el sistema judicial romano, incluyendo la creación de tribunales permanentes y la inclusión de jueces de las clases ecuestres, lo que influyó en la administración de justicia. Augustus César, un organizador sustentado por el ejército. Al igual que Darío I de Persia, Augustus era un genio de la organización. Sus logros administrativos superaban sus hazañas militares. Calmó a los ciudadanos, temerosos de la tiranía, preservando las instituciones de la República, incluido el Senado. Incorporó senadores de toda Italia y les facultó para nombrar precónsules independientes que gobernaran las provincias romanas. Sin embargo, Augustus mantuvo su autoridad sobre el Senado, ejerciendo el poder de veto. La fuente última de poder de Augusto César era el ejército. Con toda confianza redujo a la mitad el número de legiones y asentó a los veteranos en colonias, los que ayudaron a romanizar provincias lejanas y consolidar el imperio. A pesar de las batallas en Alemania y otras regiones conflictivas, Augustus inició una era de tranquilidad, conocida como la Pax Romana, que se mantuvo durante generaciones en el lugar de conflicto. Roma ahora imponía el orden. Las tierras saqueadas por las tropas romanas se convirtieron en provincias dóciles sujetas a impuestos, pero a salvo de la devastación, a menos que éstas se rebelaran, el comercio floreció, las ciudades prosperaron. Cuando Augustus y sus sucesores construyeron carreteras, acueductos, baños y anfiteatros para entretener a las masas, la ingeniería romana urbanizó las ciudades provinciales, ayudando a transformar a los súbditos conquistados en complacientes ciudadanos romanos. Un buen ejemplo de este desarrollo es la ciudad de Mérida, Badajoz, Extremadura, que en época romana se llamaba Emerita Augusta, en honor al primer emperador de Roma. Al regresar triunfante a Roma, Octavio añadió el título de Augusto, que significa sagrado o exaltado, en su apellido adoptivo, y se convirtió en emperador vitalicio. La caída de Constantinopla es un hecho histórico importante que aconteció el 29 de mayo de 1453 y marcó el final del Imperio Bizantino. Constantinopla, llamada así en honor al emperador romano Constantino, fue la capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años. Sin embargo, a medida que el Imperio Bizantino se debilitaba, el Imperio Otomano se expandía y amenazaba. En 1453, el sultán otomano Mehmed II lideró un asedio sobre la ciudad. Constantinopla era conocida por sus imponentes murallas, pero los otomanos utilizaron tecnologías militares superavanzadas, como cañones, para debilitarlas. Durante semanas, los otomanos situaron y bombardearon la ciudad, mientras que los defensores bizantinos luchaban desesperadamente para repeler el ataque. El 29 de mayo de 1453, los otomanos lograron finalmente romper una sección del muro, lo que permitió el ingreso de sus tropas al interior de la ciudad. A pesar de los valientes esfuerzos de los defensores bizantinos, las tropas otomanas fueron superiores en número y resistencia, lo que llevó a la toma de Constantinopla. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era. El sultán Mehmed II tomó el control de la ciudad y la convirtió en la capital del Imperio Otomano, renombrándola como Estambul. La caída de Constantinopla tuvo un gran impacto en la historia. Como resultado, los refugiados bizantinos se dispersaron por toda Europa, llevándose consigo conocimientos y obras clásicas que influyeron en el Renacimiento. Además, este evento también aceleró la búsqueda de rutas comerciales alternativas hacia Asia, lo que llevó al posterior descubrimiento de América por parte de los europeos.
este acontecimiento tuvo un gran impacto en la historia. Esto marcó el fin del Imperio Bizantino, que era considerado como el sucesor del Imperio Romano y un bastión de la cultura y la tradición grecorromana. También significó la expansión del Imperio Otomano en Europa y el inicio de una nueva etapa en la historia.